Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes, primer lunes de programa. 2 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y hay cosas que, como les digo desde el inicio, no van a cambiar en este 2019 que tenemos por delante. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola Lucía, buenos días. Que ya estamos aquí, que nos despedíamos allá por mediados de diciembre. Hace un mes, y a sí. mediados de enero volvemos contigo. ¿Cómo Yo estás? ya sabes que encantado de compartir contigo este ratito de tertulia Igualmente. y de análisis. Y nada, con el compromiso de seguir haciéndolo, porque bueno, yo creo que es un programa que es verdad que en el contexto de otros programas, de que todos son broncas, Sí, estas tertulias, tal, nosotros nosotros lo no. hacemos de manera Sí, efectivamente. serena, sosegada, Sí. a veces erramos, a veces acertamos, pero con el espíritu que es el que va a proceder, en fin, digamos, a hacer en el 19, de poder aportar valor a opiniones sobre temas de actualidad, bien sea económicos, políticos, sociales, culturales, deportivos, en fin, lo que venimos haciendo hace ya 1 año y pico. Sí. Yo me comprometo a seguir haciéndolo dentro del 19. Y también avisar a todos los telespectadores que volveremos a salir a la calle, nos verán con el micrófono por las calles del centro de Santander, porque en este 2019 la calle tiene que seguir haciendo preguntas para que Fernando Pérez responda. Hace 14 días exactamente que todos los españoles pues dábamos la bienvenida al nuevo año, al 2019, momento de propósitos, de buenas intenciones. Y hoy, Fernando, me gustaría que desde tu punto de vista nos hablases en 3 aspectos de lo que tenemos por delante en este 2019. Si te parece, podemos empezar por lo político. Muy bien. Porque va a ser un año Muy bien. movidito, yo creo, el 2019, ¿no? Sí, muy movido, no solamente en Cantabria, sino en España, en Europa, ¿no? Y de alguna manera a nivel mundial, ¿no? Por simplificar, yo empezaría diciendo que hay incertidumbre. Sí, porque es verdad que por delante, en el caso de España, por hablar de una cosa concreta, pues el 26 de mayo hay un proceso electoral que es, digamos, muy potente, porque hay elecciones europeas, hay elecciones regionales, hay elecciones municipales, con la incógnita de si va a haber ese mismo día lo que llaman el superdomingo de elecciones generales, que yo veo improbable, pero que en todo caso yo creo que en el 19, además de esa jornada electoral de mayo, seguramente habrá otro proceso electoral que yo no creo que sea en primavera, pero que probablemente pueda ser en el otoño, de elecciones generales. Y incertidumbre. Es verdad que las navidades no han dado sosiego ni a la economía ni a la política, y en el tema de la política, pues es verdad que después del último programa que hemos tenido aquí, ha habido elecciones en Andalucía y, como todo el mundo sabe, pues ha saltado la sorpresa. Nadie había pensado que un partido que era marginal y pequeño, de escaso predicamento, fuera a llegar a tener un 10% de los votos, que es el caso de Vox. ¿Te sorprendió, Fernando? Me sorprendió mucho, sí. Sí, porque es verdad que uno tiende a fiarse de las encuestas, no tanto en términos de precisión milimétrica, que eso ya sabemos que ha quedado en el olvido desde que ha saltado, digamos, el bipartidismo y estamos en un multipartidismo. Las encuestas tienden a equivocarse. Y entonces, bueno, Vox estaba ahí, era un fenómeno marginal, minoritario, y de repente ha llegado al 10% de los votos, que es un porcentaje muy elevado de ciudadanos de Andalucía que han votado a ese partido, sino que ya además, como consecuencia de eso, se ha convertido en un evento central en la política andaluza, y yo espero que solo sea central en la política andaluza, porque con independencia de mi posicionamiento ideológico, todo el mundo sabe que soy de firmes convicciones de izquierda y demócrata, a mí lo que me preocupa es como demócrata. Yo creo que el hecho de que Vox, que es un partido netamente derechista, con posiciones en el tema de la mujer, en el tema de la inmigración, en el tema de Europa y en otros muchos temas que son centrales en una democracia, tiene posiciones no solamente antagónicas a mi hombre de izquierdas, sino yo creo que a cualquier demócrata convencido, ¿no? Entonces yo ya siento y lamento mucho que el PP y Ciudadanos tengan que aliarse y ser dependientes de un fenómeno como el de Vox, y espero que en ese sentido sea solo en Andalucía, que es, no olvidemos, la región más importante de España, con casi 9 millones de habitantes, pero que ese fenómeno no se extienda. Primero porque Vox empieza a perder gas, como a partir de otros fenómenos recientes de partidos que entran con fuerza, pero luego se desinflan, sino sobre todo porque las derechas en España, democráticas como el PP y como Ciudadanos, no se sientan ligados a ese proceso, y que los acuerdos vayan en una dirección más razonable para España, y que desde luego no es Vox, ¿no? Por tanto, incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar, ¿no?
Esto llevado a Cantabria y desde el punto de vista de lo inmediato, que son las elecciones de mayo, pues es verdad que las navidades no han sido unas buenas navidades, ¿no? Porque la división interna de los partidos ha aparecido con mucha violencia, por decirlo de alguna manera, y el último caso, el caso del PP, es especialmente lamentable, en mi opinión, con independencia de la valoración que yo pueda tener de la actual presidenta del PP, que lo sigue siendo, María José Saíz Buruaga, y con la candidata impuesta, y subrayo lo de impuesta, que es lo que a mí realmente más me preocupa y más me irrita, por decirlo de alguna manera, y es esta dedocracia que en el PP sigue existiendo y saltándose por encima la legitimidad que tiene la presidenta del partido y que todos dábamos por hecho que iba a ser la candidata. Han elegido una segunda candidata que es una buena deportista, es una buena persona, la conozco personalmente, he colaborado con ella cuando estábamos en la Consejería de Deportes, pero que tiene escasa experiencia política y yo sinceramente no la veo presidiendo un gobierno de Cantabria. Entonces yo creo que no es una buena noticia para los cántabros desde el punto de vista del gobierno que tiene que salir después de las elecciones de mayo. De Podemos no hablamos demasiado en este programa, pero baste decir que tiene una capacidad autodestructiva inimaginable en cualquiera de los otros partidos. Se expulsan los unos a los otros y yo creo que tienden, no sé si a cero desde el punto de vista de desaparecer del Parlamento, pero están haciendo todo lo posible para no tener representación parlamentaria. En Ciudadanos hay una cierta división que se sustanciará en términos de primaria en un inmediato futuro, pero en todo caso es verdad que hay una cierta fragilidad, que eso siempre afecta a la gobernabilidad. Yo siempre lo digo, que un buen gobierno tiene que estar también añadido por una buena oposición, porque eso hace que los gobiernos, digamos, se activen más, ¿no? Entonces, bueno, esa incertidumbre a la medida que vaya pasando, pero yo de todas maneras sabes que soy no un optimista y de rento, pero sí me gusta mantener una posición templada. Yo creo y estoy convencido que los partidos solucionarán sus problemas internos y que de las elecciones de mayo en Cantabria y en otros lugares de España habrá un buen resultado. Y me preocupa especialmente porque sabes que además de demócrata de izquierda soy un europeísta convencido, el resultado de las elecciones europeas, que no se le da demasiada importancia y que para mí es capital. No es igual tener 100 diputados, digamos, de la derecha más extrema como hay en el Parlamento Europeo, sino que eso pueda pasar a 200. Todas las decisiones que se toman en la Unión Europea son determinantes para España. El otro día en la tertulia alguien decía, y es verdad, que aproximadamente el 55 o el 60% de las grandes decisiones que afectan a España se toman en la Unión Europea. Y a veces no somos conscientes de la importancia, Fernando. Yo creo que hay que recalcarlo mucho, porque es que es vital, insisto, es decir, que es que las grandes decisiones de un país ya no se toman en los países, se toman en la Unión Europea porque así lo decidimos, no es porque se nos imponga de la Unión Europea, porque es verdad que eso supone una cesión de soberanía, pero por otra parte, en el convencimiento, y yo estoy todos convencidos, de que eso redunda siempre en beneficio de los ciudadanos y de los países, ¿no? Estar en un club con la Unión Europea es lo soñado por millones de personas de otros países y de otras áreas, porque es el espacio, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas, de mayor cohesión, de mayor igualdad, de mayor estado del bienestar, y eso es, digamos, un club en el que no solamente hay que estar, sino que hay que apostar por él, porque nos va la vida en ello. En fin, este es el panorama, no quiero, en fin, irme a algunos asuntos que tienen que ver con el asunto económico, si te parece una pincelada. En lo económico, efectivamente, porque decías que ha sido una Navidad muy movida en lo político, pero también en lo económico, el 2019 que tenemos por delante. Sí, en lo político te decía que estamos en un periodo de incertidumbre. En el tema económico añadiría otro tema que, en fin, que refuerza lo anterior, que es un proceso de desaceleración. Las guerras comerciales de Trump con los chinos están llevando a que la economía mundial no esté gripada, pero esté deteriorada, sobre todo por la incertidumbre de cómo va a acabar, digamos, los convenios que tienen por firmar entre dos grandes potencias mundiales como es Estados Unidos y China, con los famosos aranceles. Esto será determinante desde el punto de vista de si solamente es una desaceleración o entramos en un problema de recesión. Conocíamos también en el contexto de las Navidades un poquito antes que Alemania en el tercer trimestre de 2018 había crecido en negativo, lo que es decrecer, ¿no? Estamos muy atentos, en general todos, para ver cómo se ha comportado la economía de los alemanes en el cuarto trimestre, porque con 2 trimestres creciendo en negativo estaríamos hablando de que Alemania entraba en recesión. Desde luego esto sería una muy mala noticia. Todo el mundo sabe que uno de los motores de la Unión Europea desde el punto de vista económico es Alemania, ¿no?
En ese contexto, España ha terminado el 2018 siendo el país que más ha crecido, es decir, esto hay que decirlo. Positivo. En positivo, es decir, es el país de la Unión Europea que más va a crecer, por encima desde luego de Alemania, de Francia, de los grandes países. Italia, sabemos que también tiene un problema económico grave como consecuencia de un gobierno muy inestable, con posiciones muy radicales, ¿no? En el cuadro macroeconómico, por hablar de temas económicos de España, se ha presentado al pasado gobierno el proyecto de presupuestos, que no sabemos si llegará hasta el final, pero en todo caso en el cuadro macroeconómico obligado, en los presupuestos generales, reconocen que va a crecer el 2,2, una décima menos de las previsiones. Bueno, el 2,2 no es que sea un crecimiento robusto, venimos de algunos años de crecer por encima del 3, pero en todo caso, según los especialistas, crecer por encima del 2 siempre es generador de empleo, que es una variable que cuando hablamos de economía sabes que ahí me gusta, ¿no? Un segundo para decir que los presupuestos generales del Estado son instrumentos imprescindibles para hacer política, no solamente de izquierda, sino para hacer el programa que un partido tiene, y conlleva el poner en marcha una de las grandes medidas que el gobierno Sánchez quiere poner en marcha, que son los 900 euros de salario mínimo interprofesional, supone la revalorización de las pensiones, por lo menos indexando lo que es el coste de la vida, supone el seguir teniendo capacidad para rescatar algunas cosas deterioradas del estado del bienestar, y supone un balón de oxígeno, es decir, un balón de oxígeno que además ayudaría en términos que son los intangibles de la economía, que es la credibilidad, ¿no? Una mayor credibilidad, y le daría al gobierno una fortaleza. Veremos a ver si efectivamente se aprueba. Yo espero que sí, sobre todo espero pensando en los 2 millones y pico de personas, la mayoría de ellas mujeres, que les va a beneficiar mucho el salario mínimo de 900 euros, los millones, en torno a 9 millones de pensionistas que verían revalorizadas, es decir, es clave para el país y es clave para las personas, sobre todo para muchas personas, ¿no? En la variable empleo, bueno, el año ha terminado desde el punto de vista de España con un dato que es muy interesante, y es que la población activa ha vuelto a situarse por encima de las 19 millones de personas. Desde el 2007 no conocíamos este nivel, digamos, de población activa, haciendo los matices que insistentemente tú y yo aquí hemos valorado en más de una ocasión, sobre todo cuando sale la EPA, que es un empleo muy precario y de muy baja calidad. Los salarios son muy pequeños, y luego la estabilidad en el empleo es absolutamente, empleos de una semana, de 10 días. Y por tanto está muy bien que haya 19 personas de la población activa que están trabajando en España, con tasas en torno al 13-14%. En el cuadro macroeconómico hablan de una tasa el próximo año, en este año 19, de en torno al 13-14%. Bueno, esto sigue siendo muy alta, pero en todo caso esto es importante. Pero hay que seguir insistiendo hasta la saciedad de que no es soportable que después de esta larga crisis de 10 años los chicos y las chicas, sobre todo, pero también la gente mayor, tenga salarios por debajo de 900 euros, porque esto es insoportable. Y desde el punto de vista de derechos, es verdad que la pérdida de derechos laborales ha sido clara en España, y espero que esta contrarreforma laboral que exigen los sindicatos y que yo comparto con ellos, que no es darle una vuelta, pero sí es recuperar algunos derechos, porque yo creo que en España tiene que haber dignidad laboral, tiene que haber dignidad salarial, y esta es la manera de reconstruir, digamos, a que la gente se vuelva a incorporar y empiece a ganar crédito a la política, que es muy necesario, porque uno de los factores del fenómeno Vox tiene que ver precisamente con esta precariedad laboral, con esta pérdida de derechos laborales, porque al fin y al cabo es verdad que llegar a final de mes es lo más exigible, y es verdad que algunos desesperados creen que dando el voto a partidos de esta naturaleza lo van a recuperar. Yo estoy convencido que ese no es el camino, y espero poder ayudar a convencerles para que sigan apostando por aquellos gobiernos y por aquellos partidos que tengan sensibilidad social, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de aproximarnos al 19, y es verdad que hay algunas cosas que iremos analizando con más nivel de detalle a medida que vayan pasando pues, este primer trimestre, para ver los comportamientos de final de año, y ahí tener algunas claves que nos permitan mantener al menos una cierta confianza en que las cosas mejorarán, que nos va a costar, pero que mejorarán, y que es verdad que habrá que llamar a la gente a que sea activa en el rechazo, en la crítica, pero luego en el voto. El voto es el instrumento más poderoso que tenemos los ciudadanos
en una democracia y tienen que ejercerlo libremente y tienen que ser conscientes que no es igual A, B que C y que por tanto tiene que ser pensado y tiene que ser en el convencimiento que de esa manera nos vamos a ayudar entre todos. Fernando, tenemos que terminar, pero una pregunta con respuesta rápida. Desde tu convencimiento, con estas perspectivas que nos das, desde tus opiniones de este 2019 en lo económico, en lo político, en lo social, ¿crees que va a ser un buen año el 2019? No, a ver, quiero decir, he presidido, digamos, ¿Tienes buenas sensaciones de lo que nos viene por delante? Yo estoy intranquilo. Cambio... Es que esta incertidumbre genera desasosiego. Yo estoy... A ver, porque están cambiando mucho las cosas y de un día para otro... Soy un apasionado de esto, de lo público, de la política, por del eso compromiso. Te pregunto. Y tengo cierto desasosiego, ¿no? O sea, estoy inquieto, estoy intranquilo. Porque es verdad que por algunos días, ¿ves? Pues, estamos diciendo el tema de la población activa, el tema de hoy el salario mínimo, el tema de los pensionistas, bueno, que estas cosas van bien, ¿no? Pero es que a continuación, al día siguiente aparece, no hemos tocado y nos vamos a tocar el tema de Cataluña, que siempre es una, digamos, una losa que está ahí. Sigue, efectivamente. No, que sigue ahí, no nos podemos olvidar, ¿no? Pero bueno, si tengo que resumir y voy a tirar nuevamente de un optimismo no a toda costa, ¿no? Saldremos adelante. Yo creo que vamos a salir adelante entre todos. Lo importante es que tenemos que salir entre todos y que la gente se comprometa y que la gente vote, y que la gente critique y que la gente, cuando tenga que decir que las cosas también lo digan. Es decir, recuperemos esa cultura democrática, recuperemos esa capacidad de crítica, pero además de propuesta. Yo he hecho mucho en falta siempre, ¿no? Cuando estás en la oposición, es decir, la oposición programática, es decir, no es una oposición como la que hay ahora, que es la descalificación gorda, el insulto a todo el mundo, y no hay una propuesta alternativa. Yo espero que el Gobierno presente, que ya lo ha hecho, los presupuestos, y que la crítica a los presupuestos de la oposición sea desde el punto de vista económico. Este es el presupuesto que necesita España, este es el presupuesto que necesitan los españoles, este es el presupuesto que en Europa lo ven bien. Entonces, a partir de ahí mejorémoslo, porque hay un margen para que la oposición sea una oposición programática y de propuesta. Y ahí es verdad que es cuando me entra la duda, ¿no? Porque ves tertulias, ves comentarios de brocha gorda, de insulto, de tú más, y eso a mí, que vengo de una cultura política, digamos, de más largo alcance, me deja un poco fuera, me incomoda y me genera esta desazón que te estoy confesando, pero insisto, saldremos adelante seguro. De todos estos asuntos, de todas estas perspectivas, pinceladas que nos ha ido comentando Fernando Pérez, sin duda en estos 15 días que tardará en visitarnos saldrán titulares y contigo los comentaremos. Encantado. Iremos desgranando. Tenemos un largo año por delante para desgranar toda la actualidad. Fernando Pérez, muchísimas gracias. A ti, Lucía. Gracias. Una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la Mañana.